Buenos días, Arnau. Bienvenido a nuestro programa de Technews Talk for our training courses for business development. Es un placer tenerte el día de hoy aquí. Y no sé si nos podrías introducir un poco, hacer un feedback de cómo es que has llegado hasta aquí en ¿Vale? Iberdeli. Buenos días. Yo estudié finanzas, un bachelor en Business Finance. Luego, a partir de el camino ha sido bastante largo hasta empezar mi propia empresa. Me dediqué primero al todo sector financiero, ya en banca de inversiones y banca privada. Y luego, justo antes de la pandemia, con mi socio empezamos a preparar una empresa para lanzarlo a España, de básicamente importar carne de vacuno premium y distribuirla a nivel nacional. Con la mala suerte de que lo estábamos planificando todo el 2019 y empezamos en el 1 de marzo de 2020, que básicamente nuestro foco era restauración y nos encontramos que en 15 días la restauración se nos cerró todo. Y a partir, bueno, de entonces hemos ido poco a poco saltando los obstáculos que nos hemos encontrado en el camino. A día de hoy, hace 3 años ya que empezamos el trayecto. Cuando empiezas un negocio no es fácil, en este caso ha sido un poco más difícil de lo que esperábamos, pero a día de hoy, pues bueno, me encuentro en un proyecto impresionante donde estamos incrementando el revenue de una forma espectacular y una empresa que nos ha hecho, todos estos impedimentos nos ha hecho obtener una empresa mucho más solvente, sí, y mucha más estable a nivel de cualquier cosa que pueda venir de cara al futuro. O sea, eso que dicen que es cuando las cosas complicadas a veces te ayudan a crecer más y aprender mucho más, básicamente. ¿Podrías contarnos un poco acerca de estos desafíos que tuviste que sortear para llegar a tener una empresa más o menos estable? Principio, cuando te pones un proyecto, o sea, tú puedes hacer unos números, ¿vale? Que nunca se van a cumplir, unos costes. Les voy a facturar esto y los costes van a ser esto, aunque le pongas un margen de lo que quieras, siempre vas a fallar. Cosas que nos han hecho más fuertes, pues básicamente a controlar mucho los costes. O sea, al final los costes es la parte fundamental de la empresa, a poder siempre gastar lo que te puedas permitir, ¿sabes? Ser muy consciente de lo que estás gastando. Si puedes reducir costes, intentar reducir costes. Y luego incrementar ventas. Hay también momentos en que las ventas son muy importantes, pero hay otros momentos que también te interesa decir, bueno, estoy llegando ya a un cupo de ventas que digamos, o a un cupo de clientes, que si cojo más clientes no os puedo servir bien, voy a trabajar estos clientes para hacerlo mejor o que sacar un mejor profit o cambiar un poquito algunas cositas, pues para poder sacar un mejor rendimiento a nivel de empresa. ¿Cómo surgió la idea de Iberdeli y a qué es lo que se dedica Iberdeli, básicamente? La idea surgió básicamente mi socio empezó la empresa de Iberdeli Holanda, Iberdeli BV, que es una empresa en Holanda que lleva 18 años funcionando. Luego, él en lo que hacen es básicamente son el importador principal, ahí importan todos los containers de toda la carne que nosotros trabajamos y lo distribuyen a grandes superficies, a distribuidores. Él vino a vivir aquí en Barcelona y tuvo la idea de decir, hostia, si yo ahí tengo unos clientes que me consumen esto, ¿por qué no hacemos el siguiente step y nos vamos a España a hacer esto? ¿Sabes? Fue un poco cómo surgió todo. Aquí al final nos metíamos en un mercado completamente desconocido para nosotros, porque no es lo mismo mandar o vender a alguien a 3 palets o 5 palets de un género que ir a hacer tú mismo, decir, no, me llega un palet o me llegan 2 palets y tengo que distribuirlo en 50 clientes. Al final, el modelo de negocio es distinto, la forma de tratar al cliente es distinto, los clientes tienen unas necesidades distintas. En este caso, es ver un poco un segmento de negocio completamente distinto. O sea, la idea básicamente surgió de ahí y a día de hoy pues tenemos un portfolio de productos que diría que es único en España, porque al final encontramos un nicho de mercado donde hay mucha gente en España que distribuye carne, pero muy poca gente está distribuyendo la carne de la forma como nosotros lo hacemos o con el portfolio que nosotros tenemos de producto. Al final nosotros no tocamos nada de carne nacional y nos hemos especializado todo en carne internacional gourmet, como puede ser Wagyu japonés, Black Angus americano, Angus de Canadá o Angus de Uruguay. ¿Y nos puedes hablar un poco de esa relación que tienen con los proveedores de el tipo
el distinto tipo de género que maneja? Cada proveedor es distinto, porque al final trabajamos con muchas nacionalidades y cada nacionalidad requiere una forma distinta de tratar tratar la relación comercial, que digamos. Te diría que casi en Estados Unidos o Canadá son relaciones un poco más estables, más de, bueno, no estables, como que hablamos un idioma muy similar, al final una relación contractual de decir, te compro, esto es lo que quiero y me lo entregas. Uruguay es un poco más distinto porque Uruguay al final, así como Estados Unidos y Canadá, podemos enviar tanto género como queramos. En Uruguay tenemos un tema de importaciones que solo podemos importar una vez al trimestre y ahí es una relación que al final compras mucho volumen de golpe y luego en 3 meses ya está. Esto al final significa que tiene que estar todo perfecto. Porque si compras una vez al trimestre, compras 6 containers y hay algo que falla o te envían algo mal, no hay margen de error, que digamos. Y en Japón, por ejemplo, que es la última incorporación que hemos hecho, que empezamos hace 2 años a importar con ellos, y es un poco la más diferente, es una forma de tratar completamente distinta a lo que estábamos acostumbrados. Y como los otros puedes exigir antes de comprar, decir, no, yo lo quiero de esta forma, esta forma y esta forma, en Japón es todo lo contrario. En Japón es, tú cómprame primero, cuando lo recibas y lo miras, luego me dices qué quieres cambiar. Y muchas veces, y si le dices a la primera vez que has comprado, la segunda vez no te venderán, ¿sabes? Es como tú ve comprando, ve haciendo tal, y cuando ya tienes un volumen y tienes una regularidad y ya eres como un cliente activo, luego a partir de ahí, si quieres hablar, habla y te escucharemos. ¿Sabes? Dicho esto, he tardado 2 años a que me estén dando un género como el que yo quería, que digamos. ¿Sabes? Al final vas muy poco a poco, porque es esto, acabas importando por avión, es ahora tal, vas comunicándote, pero muy despacito. Y esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo son los procesos logísticos o el manejo del supply chain y la logística en este negocio cárnico? Claro, al final la logística es, casi que diría yo, el principal enemigo para nosotros, porque al final nosotros tenemos una carne que en el momento que el animal es sacrificado, empieza una marcha atrás. Y a partir de ahí tienes que ir contando los días para fecha de expiración, ¿sabes? Todo llega, por ejemplo, o nos llega o por avión o por barco. Cada una de las formas tiene sus beneficios e inconvenientes. En barco lo que pasa es que los costes son mucho más baratos y a nivel de mantener la cadena del frío es mucho más seguro, que digamos, porque al final se meten unos barcos de carga con un container especial que tiene un equipo de frío y sabes que eso llegará bien. La contra por barco es que puedes tardar un mes en llegar de Uruguay a Europa, por ejemplo, y que también tienes un tema que si hay algún impedimento, porque el barco normalmente va a cargar a varios portes. Cuando hubo todo el tema de COVID o luego la guerra comercial, teníamos mucho delay de barcos. O sea, al final un barco te decían llegará esta semana y acababa llegando 2 semanas más tarde. Esto a veces nos suponía problemas con luego nuestros clientes porque teníamos una previsión de género para servir y no podíamos controlar. Luego pasamos a otro nivel que era que no había containers, que todos los containers estaban en China, pero como no había casi barcos volviendo de China, teníamos problemas con containers. Bueno, siempre hay cosas. En avión es mucho más rápido, pero también en avión muchas veces, además que el coste es 5 veces más el coste de un barco, a veces también hay problemas, porque al final el avión no es refrigerado como tal. En el avión se tiene que meter en un box pallet con hielo seco a menos 70 grados y que te aguante el viaje. En invierno no hay problema, en verano a veces tenemos alguna complicación. También tuvimos problemas con todo el tema de Rusia y Ucrania. Cuando hace un año empezó toda la guerra en Ucrania, bloquearon el espacio aéreo ruso. ¿Qué pasa? Todo lo que venía de Japón enviamos por Lufthansa, nos bloquearon la línea. Estuvimos un mes y medio sin género. Por suerte teníamos cosas aquí en stock y lo sorteamos como pudimos. Pero al final es lo que te comentaba antes de los japoneses que van a su idea era no tenemos esto, cuando vuelva a ser seguro ya te enviaremos, de momento lo vendemos a otros clientes y te quedas y ya está. No, Y se acabó la historia, hay que aceptarlo. bueno, es lo que tienes que hacer, no te queda otra. Muy bien, creo que hemos llegado al punto límite de nuestros 10 Minutes Talk y me gustaría saber si tienes 3 consejos para emprendedores que están pensando entrar en el mundo de los negocios o que ya han empezado y que necesiten un poco de esa motivación de un experimentado emprendedor como tú.
Yo mi primer consejo es que, o sea, no es un camino fácil, pero vale mucho la pena. Al final te hace falta, hay momentos que, yo siempre digo, cuando tú te metes en esto, no hay, lo que puedes hacer tú no te lo va a hacer nadie, ¿vale? Y lo que no hagas tú no lo hará nadie tampoco. Entonces, esto es mi primer consejo de hacértelo tú mismo, ir con ganas y, y que no, y no de desistir, que digamos. Luego, como segundo consejo, también tirando a esto, o sea, al final, a mí un jefe mío que tuve me dijo, es que una de mis mayores cualidades es que en el momento que ya cuando, como si estuviéramos hablando de fútbol, en el momento 89, cuando ya el partido parece perdido, que es como mm, hay como un motorcito dentro que va a no parar, ¿sabes? Dices, estoy cansado, ya no continuaría tal, no sé qué. Siempre hay algo que te tira un poco más para llegar a la cima, que digamos. Ese es el segundo consejo que diría, que al final hay momentos que son complicados, dar un poco más de ti y al final se acaba viendo recompensado, porque si siempre te quedas a 5 metros de la cima, nunca llegarás a tu objetivo, básicamente. Y luego mi tercer consejo al final es planificar, y no planificar a día de hoy, porque lo que quieres planificar para el día de hoy ya es tarde, sino estar siempre planificando a 2 o 3 años vista de dónde, hacer un ejercicio de dónde estás hoy y dónde quieres ir. Y con esto, al final, con esto de persistencia, no hay nada que te pueda parar, básicamente. Muchas gracias, Arnau, por estos 10 minutos de la idea de negocio de Iberdeli y todo lo que el negocio también te ha enseñado y a través del cual, bueno, sigues proyectándote una vida personal y profesional. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestros Gracias. programas de 10 Minutes Talk for Training Courses for Business Development y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.